Buenos días a todos en esta mañana. Vamos a comenzar en 8 días, una nueva serie, un tema que prediqué hace aproximadamente 8 o 9 años, pero vamos a enriquecerlo con la ayuda de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Y también vamos a aprovechar para que esta enseñanza esté en video. Hace 8 o 9 años que compartimos de ese tema que empezaremos en 8 días. Pues ya existía el YouTube, pero no teníamos los recursos para hacerlo. Hoy tenemos algunos recursos para poder subirlo. Recursos me refiero a la cámara, al internet, etcétera, etcétera. Y ese tema que comenzaremos en 8 días será sobre la iglesia. ¿Qué es bíblicamente la iglesia? Porque hay tantos conceptos de iglesia que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. ¿Cuál es su función en este mundo? ¿Cómo debe funcionar la iglesia de Jesucristo, representada en iglesias locales? Ya verás, es una serie fundamental para que tú y yo como cristianos sepamos qué es la iglesia, con qué propósito Cristo la compró con su sangre, entre otras muchas verdades que veremos, y que quizás quien nos escuche y esté buscando una iglesia donde congregarse, pues sepa a la luz de la Biblia qué buscar en una iglesia. O quizás alguno que nos escuche esté yendo a una iglesia y se dé cuenta que no es una iglesia bíblica. Entonces va a ser muy importante este tema, y ya estoy incluso orando por el siguiente tema que quiero compartir, que va a ser sobre pues las profecías bíblicas que se están cumpliendo y que nos espera en las próximas semanas, meses, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hay mucho que compartir de la palabra de Dios, pero hoy por lo pronto voy a compartir un mensaje de una sola predicación, y es una clara advertencia, mis hermanos, y quien nos escucha, que nos lleve a hacer una reflexión que es literalmente, así lo digo, de vida o muerte, que nos lleve a meditar a cada uno de los que aquí estamos y quien nos escuchen en internet, si realmente ha nacido de nuevo. Así podríamos titular la enseñanza de hoy: ¿realmente has nacido de nuevo? Que cada uno de nosotros, a la luz de la Biblia, examine su vida y pueda discernir y pueda entender y ver si realmente ha nacido de nuevo, si realmente es un cristiano de a de veras, o quizás eres solo un simpatizante que vienes, te agrada venir, pero no has nacido de nuevo. Es pues una advertencia muy seria, una reflexión muy importante para cada uno de nosotros. Oro que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. Les pido que nos ayude a que no haya interrupciones de ningún tipo, porque literalmente es de vida o muerte, y que sea el Espíritu Santo el que le convenza a cada uno de su pecado, si es que realmente no ha nacido de nuevo. Miren, una gran realidad es que nadie de nosotros sabemos si viviremos mañana. Es más, nadie de nosotros ni de todo el mundo sabe siquiera si va a terminar el día de hoy con vida. Esa es una realidad. Y también sabemos que de un momento a otro Cristo vendrá por su iglesia. Las señales proféticas
se están cumpliendo al pie de la letra. Lo vemos, los sucesos alrededor del mundo, en el Medio Oriente, nos hablan de que cada día está más cerca la inminente venida de Jesucristo por su iglesia. Cristo viene y viene por una iglesia sin mancha, pura. El apóstol Pedro exhortaba en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Cristo viene por esta iglesia, la verdadera iglesia compuesta por personas que han nacido de nuevo. Por eso la importancia y la relevancia de la advertencia que quiero hacer con la palabra de Dios esta mañana. Y esta advertencia está muy claramente escrita en 2 de Corintios 13:5. El apóstol Pablo le escribe a personas que van a la iglesia en Corinto y les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La Nueva Traducción Viviente dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Regresando a la Reina Valera, pues, en 2 de Corintios 13:5, la exhortación es examinarnos personalmente, cada uno a sí mismo, si está en la fe. Dicho de una manera más clara, examínate, dice la palabra de Dios, si has nacido de nuevo. Examínate si has nacido de nuevo. Y es una reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros personalmente delante de Dios. Que tú delante de Dios vengas y examines tu corazón y sepas si realmente has nacido de nuevo, si realmente eres un cristiano de a de veras, si realmente eres un hijo de Dios. Esta enseñanza, esta advertencia, pues es muy seria, mis hermanos, porque es importantísimo que tú y yo estemos realmente seguros si hemos nacido de nuevo o no. Para empezar, les decía yo que esta advertencia, ¿a quién se la escribe Pablo? ¿A la gente que está en un bar? ¿Se la escribirá a la gente que está en el mundo, en un estadio de fútbol, viendo un partido? ¿A quién se lo escribe? ¿Saben a quién se lo escribe? A personas que asistían a la iglesia en Corinto. Pablo no se lo escribe al mundo. Pablo le escribe a personas que asistían a la iglesia de Corinto y les dice: examínense si están en la fe. Examínense si realmente han nacido de nuevo. Y esa advertencia está vigente para cada uno de nosotros. Examínate, dice la palabra de Dios, si realmente has nacido de nuevo. Que con toda sinceridad delante de Dios cada uno examinemos nuestra vida y realmente veamos si es o no que has nacido de nuevo. La pregunta no es, o la reflexión no es si te congregas cada domingo, o si tienes un ministerio, o si diezmas y ofrendas, o si eres muy activo en una iglesia cristiana. La pregunta es clara. Analiza tú personalmente delante de Dios si has nacido de nuevo. Es algo de vida o muerte. Es algo muy serio. Ese es el llamado esta mañana para cada uno aquí y quien escuche esta enseñanza en internet. Porque la gran realidad, mis hermanos, es que muchas personas que hoy asisten a iglesias cristianas no han nacido de nuevo.
Muchas personas que asisten a iglesias cristianas, esta no es la excepción, no han nacido de nuevo. La Biblia dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice a continuación? Y muchos son los que entran por ella. Versículo 14 ahí mismo dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta es la realidad bíblica, mis hermanos. Esta es la realidad bíblica. Muchos van por el camino de la perdición, aunque asistan a iglesias cristianas. Pero en realidad son pocos comparados con esos muchos los que entran por la puerta estrecha, los que van por el camino que lleva a la vida. Por eso quiero, como alguna vez se los he dicho aquí en esta iglesia, y quiero que lo entiendan porque se los digo con todo conocimiento de causa, lo siguiente: lo que más me preocupa y me ocupa como pastor de esta iglesia local, lo que más me preocupa y ocupa de su vida no es tanto cómo está tu economía o tu salud, o si tienes casa o no, o si vas a ir de viaje o no, o si tienes coche o no. No estoy diciendo que eso no me preocupe. Lo que estoy diciendo es que lo que más me preocupa y ocupa como pastor es que cada uno esté seguro delante de Dios si ha nacido de nuevo o no. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que no me importa lo demás, sino que la responsabilidad de un pastor, por eso Pablo le escribe a los Corintios, examínense si realmente han nacido de nuevo. Eso es lo más importante en tu vida. Si realmente has nacido de nuevo. Es decir, ¿dónde vas a pasar la eternidad después de que mueras? Lo sabemos todos, ¿sí? Hay dos destinos al morir. Uno eternamente con Cristo y uno eternamente en el infierno que arde con fuego y azufre. Y la pregunta sería esta mañana, si hoy mueres, y alguien me puede decir, hermano, le está usted hablando a la iglesia. Yo estoy hablando en una iglesia local, igual que Pablo le escribe a una iglesia local en Corinto. Si hoy murieras, ¿estás absolutamente seguro que te vas a ir a la eternidad con Cristo? ¿O tienes dudas? ¿O no lo sabes? Esta es la razón del mensaje en esta mañana. Esta es la importancia, la relevancia. Y esa es la responsabilidad y la preocupación principal de todo pastor. Predicar con toda claridad el evangelio, de tal manera que lleve a los asistentes a esa iglesia a asegurarse si realmente han nacido de nuevo o no. A asegurarse, como dice 2 Corintios 13:5, que cada uno esté seguro si está en la fe. Por eso Pablo dice ahí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y luego dice, probaos a vosotros mismos. La palabra examinar, porque esto es lo que nos está pidiendo la palabra de Dios. La palabra examinar, peirazo, significa examinar, escudriñar, hacer una seria y profunda reflexión, no a la ligera. Y luego dice probaos, y la palabra probaos viene del griego dokimazo, que significa hacer una prueba, significa comprobar, que cada uno delante de Dios compruebe si ha nacido de nuevo. Esa palabra dokimazo, ya se las he explicado, habla en su origen de una prueba que se le hace a los metales para saber si es genuino o no. Algunos creo que le llaman la prueba del ácido, y entonces le traen un pedazo de plata y le echan un liquidito y te dicen si sí o no es plata de a de veras. Y la prueba si realmente has nacido de nuevo
tiene que filtrarse a la luz de la palabra de Dios. Eso es el llamado esta mañana, que cada uno se examine, que cada uno se pruebe a sí mismo si ha nacido de nuevo. Es entre tú y Dios. Esa es la gran importancia de lo que estamos compartiendo. ¿Has nacido de nuevo? Y quiero aclarar lo siguiente. Pongan mucha atención. La pregunta no es si algún día hiciste o repetiste una oración para recibir a Cristo. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? La realidad es que mucha gente, quizás más de la que nos imaginamos, asiste a iglesias cristianas y creen que son cristianos porque un día repitieron una oración para recibir a Cristo, pero siguen viviendo tan mundanamente como antes de haber hecho esa supuesta oración para recibir a Cristo. Mucha gente dentro de iglesias cristianas, ancianos, jóvenes, niños, viven engañados porque alguien les dijo, ya repetiste la oración, ya la repetí, entonces eres cristiano, adelante. Pero siguen viviendo de la misma manera y a veces peor que antes de su supuesta conversión. Por eso Pablo le dice a los corintios, examínense si están en la fe. ¿Cuánta gente que hoy va a iglesias cristianas vive contrario, por ejemplo, a lo que Cristo nos dice a través del apóstol Juan en 1 Juan 2:15, cuando dice no améis al mundo? ¿Cuántos cristianos o que se dicen cristianos aman al mundo? Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dicho de otra manera, no ha nacido de nuevo. Si una persona ama a este mundo, las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. No ha nacido de nuevo. ¿Cuántos que hoy llenan iglesias y hasta tienen una denominación y hasta dicen yo ya tengo 10 años, 15 años y asisten y hacen y participan, siguen haciendo las cosas del mundo, siguen amando el mundo y las cosas que están en el mundo, siguen viendo, por ejemplo, programas de televisión o en el internet, cosas que sabes que Dios aborrece y rechaza y tú las sigues viendo como si nada? ¿Cuántas personas que dicen que han nacido de nuevo, que Cristo les dio una nueva naturaleza, siguen vistiendo tan mundanamente? Mujeres que visten tan provocativamente y dicen, soy cristiana, es por gracia, y su vida externa no refleja falsos, deja un cambio de vida interior porque no han nacido de nuevo. Me enseñaron un video el otro día de supuestas pastoras. Digo, sabemos que eso no existe bíblicamente, pero de supuestas pastoras, la mayoría esposas de famosos predicadores que hemos denunciado aquí como falsos maestros, que traen unos modelos de vestir tan provocativos el día de la reunión. Además, es impresionante. Siguen vistiéndose tan sensuales, tan mundanamente, tan amando este mundo. La Biblia dice el amor del Padre no está en él. Eso dice la palabra de Dios, pero dicen, pero yo hice una oración para recibir a Cristo, ¿y eso qué? Así se les enseña mucho. Ya hiciste la oración, ya, entonces ya eres cristiano, no te preocupes. No, la Biblia habla de la fe genuina en Jesucristo que va acompañada del arrepentimiento. Va acompañado del arrepentimiento. Cristo dijo en Marcos 1:15, arrepentíos. ¿Y qué más? Creed en el Evangelio. Un arrepentimiento que hemos explicado implica un rechazo total al pecado. Implica que desde el momento que te arrepientes, viene a tu vida un desprecio por el pecado.
rechazas el pecado, viene un ardor a tu corazón donde ya no quieres ofender a Dios. Un arrepentimiento que Proverbios 28:13 explica con toda claridad cuando dice la palabra de Dios: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. ¿Qué hace realmente el que se arrepiente? Confiesa su pecado y ¿qué? Se aparta. La palabra apartarse aquí es el hebreo asab y significa, escuchen, abandonar por completo. Eso se hace en un verdadero arrepentimiento. Abandonar por completo. Viene un deseo en tu corazón cuando realmente te arrepientes y crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Viene un deseo genuino por abandonar tu pecado, no por seguir igual. Pero muchos empiezan y se comparan. Bueno, pues yo no soy peor que ese, yo no soy peor que ese pastor, yo no soy peor que el fulano. No, nuestro parámetro de comparación, ¿quién es? Efesios 4:13 dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es nuestro parámetro? Jesucristo. El apóstol Pedro dijo con toda claridad, quizá ya te lo sabes de memoria, el asunto es que examinemos si vivimos así, no si no sabemos el versículo de memoria. Primera de Pedro 1:15 que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. A eso lleva un genuino arrepentimiento, que quieres ser más como Él, que quieres agradarlo, que rechazas el pecado. Por eso tu parámetro de comparación no es otro cristiano o supuesto cristiano. Tu parámetro de comparación y de santidad es Jesucristo. Eso hace un genuino arrepentimiento en la vida de una persona, lo lleva a un cambio de vida. Pero hoy día, aquí viene uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. El mensaje del evangelio se ha rebajado tanto, se ha diluido, se ha tergiversado en gran parte de la iglesia cristiana, que muchas personas creen que son cristianos porque repitieron una oración, nunca hubo un arrepentimiento y siguen viviendo igual. Y dicen: soy cristiano, a mí me dijeron que yo repitiera, ya soy cristiano, pero siguen practicando los mismos pecados de los cuales dicen que se arrepintieron. No hubo un arrepentimiento porque no hubo una genuina conversión, no están en la fe. Cristo dijo en Lucas 13:5 que si no te arrepientes vas a perecer igualmente. Así vayas a una iglesia, así seas el pastor, así seas lo que sea, si no os arrepentís, dice Cristo, pereceréis igualmente. Y la palabra perecer significa ser condenado. Y así tengas 5 años en una iglesia, seas miembro activo, eres el que más ofrenda, haces y deshaces y tienes 1000 ministerios. Si no te has arrepentido, lo cual se evidencia con un cambio de vida, esa persona va a perecer igualmente, dice la palabra de Dios. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, 2 Corintios 13:5, examínate. Es un llamado urgente. Examínate profundamente, seriamente, si estás en la fe, si has nacido de nuevo. No dice que examines si eres muy puntual en la iglesia, si vas todos los domingos y haces tanta actividad cristiana. No, el asunto es: examínate si realmente has nacido de nuevo. Este es un llamado a los que asisten a las iglesias. Cada domingo, a los que están ahí, Pablo dice: examínate si realmente estás en la fe. Que cada uno de nosotros
hagamos esta reflexión delante de Dios, seamos honestos y sinceros. Si los frutos, mi vida realmente da evidencia de haber nacido de nuevo, de que realmente creí en Jesucristo como Señor y Salvador y realmente me arrepentí de mis pecados. Pero insisto, el mensaje del Evangelio que hoy se predica en gran parte de la iglesia ha rebajado lo que enseña la palabra de Dios. Predicadores que dicen, no, si les hablo un poquito fuerte, a lo mejor se me van. ¿Y qué tal que si lo que digo les incomoda? No se crean, a veces se para uno aquí y digo, y si yo digo, se me van a enojar. Pero nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, se enoje o no la gente. Cristo, un día llegaron los apóstoles y dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? ¿Y qué dijo Cristo? Ay, pobre, ya no voy a hablar así, ¿no? Cristo predicaba el Evangelio y nos llamó a predicar el Evangelio que muchas veces ofende, que muchas veces nos confronta, que nos hace ver que estamos mal. La pregunta es, ¿qué respuesta tenemos ante lo que nos confronta la palabra de Dios? Entonces el deber de un predicador no es ver si la gente se siente a gusto con el mensaje, sino de predicar el mensaje del Evangelio. Pero a muchos pastores y predicadores de nuestro tiempo no les interesa eso. Y como veíamos los martes en el estudio de Gálatas, capítulo 4, 17, Pablo les decía a los Gálatas, hablando de los falsos maestros, de los judaizantes que los habían engañado, dice, tienen celo por vosotros. ¿Pero qué dice? No para bien, o sea, parece que ustedes les interesan a esos falsos maestros, pero no es cierto, no es para bien. Lo único que les interesa es llenarse de seguidores, llenarse de miembros, llenarse de clientes, porque así los ven. Por eso pasan cosas como las que están pasando en nuestro tiempo, que gran parte de la gente que va a las iglesias ni siquiera ha nacido de nuevo, porque no han recibido el mensaje del Evangelio. Por eso pasan cosas como esta. Escuchen, hace tiempo una persona que tenía ya bastante tiempo de asistir a su iglesia local, era activo en actividades de la iglesia, hasta diezmaba generosamente. Un día llegó con su pastor y le dijo lo siguiente. Un miembro de la iglesia llegó con su pastor y le dijo, pastor, no estoy seguro si soy salvo o no. Y le dijo el pastor, ¿por qué? Mi vida no ha cambiado. Sigo haciendo las mismas cosas que antes. Es más, ahora mismo vivo en fornicación, es decir, en una relación con alguien que no es mi esposa. He hecho muchas cosas malas y mi vida no cambia. Y ese pastor se volteó y le dijo, ¿tú ya hiciste la oración para recibir a Cristo? Sí, la hice hace 4 años. ¿Y fuiste sincero? Sí, sí fui sincero. Entonces no te preocupes, reprende al diablo, tú eres salvo y adelante, no pasa nada. Qué tremendo, mis hermanos. Esos pastores están como lo que Cristo dijo en Mateo 23:15, cuando les dice a los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorres mar y tierra para ser un prosélito, para ganar un seguidor, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Predicadores que no les interesa la vida de la gente, la vida espiritual, les interesa que vayan, que lleven su dinero, por eso reducen el mensaje para que estén a gusto. ¿Qué diré para que no se me incomoden? Hay lugares donde la gente llega, pastor, queremos que nos hable de esto, y el pastor se acomoda a lo que le pidan, como si fueran los clientes, y pues el pastor dice, pues es que tengo que hacerlo, pues ellos vienen con gusto y yo no quiero molestarlo. No, el verdadero pastor, un genuino ministro del Señor, está obligado a hacer como dijo Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27, cuando él se despedía de Mileto, él decía, no he rehuido a anunciarles que todo el consejo de Dios. Eso debe hacer un pastor. Si hablamos del amor de Dios, si hablamos de la misericordia de Dios, ¿cuántos saben que Dios es misericordioso?
Si hablamos de la bondad de Dios, pero también hablamos que Dios aborrece el pecado. También hablamos que Dios es un Dios de juicio. También hablamos que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. También hablamos del mensaje sobre el pecado. El pecado Dios lo aborrece. El pecado llevó a Cristo a morir en la cruz. También hablamos todo el consejo de Dios. También hablamos Lucas 13:3, que si no se arrepienten van a perecer. Igualmente dice la palabra de Dios. Debemos dar todo el consejo de Dios, no buscando entretener a la gente o que la gente se incomode. Yo sí conozco personas que dicen, una vez me invitaron a una casa y me dice, pastor, quiero que le comparta el evangelio a mi familia. Dice, pero no les voy a decir fuerte del pecado, mire, es que, y no les voy a decir de esto, y no les voy, digo, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué quieren que les cuente? ¿Un cuento, un chiste? No, hay que predicar el evangelio con toda claridad para que la gente sea confrontada. Aunque por predicar la verdad, ¿saben qué llega a pasar? A Pablo le pasó con algunos Gálatas cuando él dijo en Gálatas 4:16. Fíjense lo que le pasó a Pablo con parte de la iglesia de los Gálatas. Les dice, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Fíjense lo que le pasó. Se volvió su enemigo por confrontarlos con la verdad que se habían apartado del evangelio. Y eso nos pasa, y eso te va a pasar a ti como cristiano. Cuando compartes la verdad, te vas a hacer de enemigos aún dentro de gente, dentro de la propia iglesia cristiana. Aquí nos ha pasado una vez una familia completita. A mí me dio mucha tristeza porque se fueron de la iglesia, pero esos sí fueron muy amables, se los voy a decir, muy amables. Me citaron para informarme que se iban y el que habló fue el varón, el cabeza de familia, el responsable de ese hogar, y me dijo, pastor, nos vamos porque usted habla muy duro contra el pecado, y se fueron. Dice Pablo, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad, pero eso es lo que debe hacer un pastor, y eso es lo que quiero hacer esta mañana con este tema. Examínate si realmente estás en la fe. Pero muchos pastores, repito, rebajan mejor el evangelio porque no quieren que la gente se vaya. Es más, están buscando, ¿qué hacemos para entretenerlos, para que lleguen más? Y son capaces de lo que sea, incluso de apartarse del evangelio para que llegue más gente, pero el verdadero evangelio debe ser predicado, porque un pastor le va a dar cuentas ni más ni menos que a quien creen, a Dios. Dice la Biblia en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Se entiende, a genuinos ministros del Señor que predican la palabra. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar, ¿qué? Cuenta. Dios le va a pedir cuentas a cada pastor, a cada ministro. Y la principal función de un pastor es predicar la verdad. Y Dios ¿qué va a pasar con aquellos que la torcieron, que lo rebajaron, que lo diluyeron? Porque simplemente al modificar el evangelio están siendo, dice Gálatas capítulo 1, anatema. Están siendo malditos, así lo estudiamos en Gálatas los martes. Pero realmente yo les digo con toda claridad, lo que te conviene a ti es que se te predique la verdad. Aunque de repente te incomode, te hiera y de repente digas hasta, ya no quiero ver al pastor. Pero dice la Biblia en Proverbios capítulo 27, versículo 6, fíjense lo que dice aquí, qué interesante. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Muchas veces por decir la verdad a alguien lo herimos, pero esas heridas son buenas porque te confrontan. Es preferible a que alguien te diga, no te preocupes, tu beso, como ese pastor, no te preocupes, repetiste una oración, no te preocupes, sigue la vida, y hasta un beso casi, es mejor que alguien incluso te pueda herir momentáneamente por decirte la verdad, a que te lisonjee, a que por no entrar en problemas, hasta un beso te diga y te diga, no pasa nada. Por eso ese pastor
al que le llegó este personaje que vivía en fornicación y dudaba de su salvación y le dijo, no hay problema, ese pastor prefirió no herirlo que confrontarlo con la realidad de la palabra, porque la palabra de Dios dice en primera de Juan 3:8 que el que practica el pecado es ¿qué? Es del diablo. Debió confrontarlo. El que practica el pecado es del diablo, es decir, no ha nacido de nuevo, no está en la fe. ¿Se dan cuenta lo serio de la reflexión que hace Pablo en 2 Corintios 13:5? Examínate a ti mismo si estás en la fe, pruébate a ti mismo. Y la realidad bíblica es que la mayoría de la gente va por el camino de perdición. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:9, porque si la gente sigue en su pecado, practicando el pecado, sigue con odio, con rencor, con muchas formas de pecado en su vida, dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice el siguiente versículo 11. Y esto, ¿qué dice? Erais algunos. El nacido de nuevo era mucho de lo que acabamos de leer, pero ya no estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero si una persona que dice que es cristiana, que repitió una oración y sigue en el mundo y sigue en su pecado y sigue haciendo las mismas cosas que antes y sigue viendo en televisión o en internet cosas que sabe que Dios no le agrada y se sigue vistiendo esa mujer igual de provocativa que antes y sus intereses siguen en las cosas de este mundo, no en las cosas de arriba, aunque vaya a la iglesia, aunque sea miembro y tenga su membresía, hay iglesias que te dan tu número de membresía y cada 5 años te hacen un reconocimiento por sus 5 años de miembro, pero si no se ha arrepentido, si no ha cambiado de vida, esa persona se va a condenar igualmente. Eso dice Cristo. Porque siguen en las cosas del mundo, porque no les interesa vivir en santidad, porque no les interesa agradar a Dios, porque no les interesa servir a Dios, les interesan más las cosas de este mundo. Yo conozco personas, cristianos o que van a iglesias cristianas, que se esfuerzan por las cosas del mundo de una manera entre comillas admirable. Qué bueno, por ejemplo, quizás alguien que estudia una carrera se esfuerza, se desvela y no he dormido en 3 días porque tengo examen, tengo que presentar este proyecto. Qué bueno que sean esforzados, pero ¿cuándo hacen algo así por las cosas del Señor? ¿Cuándo hacen algo así por decir, hoy no importa que me desvele, pero voy a ir a compartirle a ese familiar que Dios ha puesto en mi corazón? No importa que esté muy cansado. No lo hacen para las cosas de arriba, pero para las del mundo. Prefieren las cosas del mundo que las cosas de arriba. Prefieren ir al cine que a un estudio bíblico. Prefieren muchas cosas antes que las cosas de arriba. Hay quien les interesan tanto las cosas del mundo más que las cosas de Dios, que son capaces por algo del mundo cambiar algo de Dios. Por ejemplo, algo comenté hace 8 días, pero está muy en boga. A mí aquí llegó un hermano el otro día y me dijo, pastor, ya sabe que va a empezar el mundial y que el día domingo 17 de junio, o sea, de hoy en 8, 10 de la mañana, juega México contra Alemania. Y alguien más me dijo por ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Domingo 17, de hoy en 8, 10 de la mañana, México contra Alemania. Justo la hora en que esta iglesia local y muchas, no todas, pero muchas tienen sus servicios. ¿Cuántos faltarán a la iglesia por quedarse a ver un partido del mundial? ¿Cuántos ese día se van a reportar enfermos? ¿Cuántos dicen, voy el domingo 10, al fin ya puedo faltar el 17? Yo sé de casos donde hay pastores que ya están planeando cambiar el horario del servicio o hasta cancelarlo inclusive. Que también es Día del Padre, dice Liana. Están planeando hasta cancelar el servicio. Otros peor, están planeando llevar una pantalla para que, a ver gente, antes del servicio, o sea, el servicio de adoración a Dios que tenemos el domingo es un servicio que dedicamos a aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que pagó por nuestros pecados y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y decir, bueno, este domingo, ahí te ves porque juega México contra Alemania. ¿En qué cabeza cabe? Conocí de un caso hace unos años que llegaron con el pastor. Pastor, necesitamos orar y ayunar. ¿Qué pasó? Juega la selección, hay que orar y ayunar para que gane. A ese grado aman más el mundo. Están Colosenses 3, 1 y 2 es muy claro. Cuando dice la palabra de Dios, Colosenses 3, 1 y 2, dice la palabra de Dios que busquemos las cosas de arriba, que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En términos prácticos, este pasaje nos dice que mi mayor interés, mi mayor esfuerzo, mi mayor dedicación debe estar en las cosas de arriba. Si estudias y te esfuerzas, si trabajas y te esfuerzas, debemos dar un buen testimonio, pero mi enfoque preponderante en mi vida, mi esfuerzo, mi anhelo es las cosas de arriba, servir a Dios, estar en santidad, caminar agradando a Dios. Pero si las personas que asisten a las iglesias siguen buscando más las cosas de la tierra, siguen poniendo su mira más en las cosas de la tierra, la pregunta es, ¿estarán en la fe? ¿Habrán nacido de nuevo? Cuando dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Fíjense, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si una persona dice que es una nueva criatura, pero sigue haciendo y practicando las viejas pecados, las viejas cosas que hacía, ¿habrá nacido de nuevo? Por eso la reflexión de Pablo en 2 Corintios 13, 5 es: examinaos, hagan un examen profundo en su corazón, cada uno delante de Dios, si estás en la fe, porque esto es de vida o muerte. Yo comencé diciendo, nadie de aquí estamos seguros que hoy terminamos el día con vida física, nadie. Entonces, ¿qué mejor que hacer esta reflexión que nos pide la palabra de Dios? Yo no me puedo parar aquí, este sí es salvo, este no. Puedo tener alguna idea por su conducta, por sus frutos, pero lo que sí puedo decirte con seguridad, quién es el que realmente ha nacido de nuevo, y es aquel que se arrepintió de su pecado, y la evidencia son sus frutos, la evidencia es su vida. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:18, dice la palabra de Dios, sabiendo que fuimos, ¿qué dice ahí? ¿Qué fuimos? Rescatados de una vana manera de vivir. La palabra vana significa una manera de vivir hueca, vacía, mundana y de pecado. De ahí fuimos rescatados. Pregunta, si una persona sigue viviendo de manera vana, hueca, vacía, mundana y de pecado, ¿habrá sido rescatada por Jesucristo? Él nos rescató, dice, de una vana manera de vivir que recibimos por herencia de nuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro y plata. Heredamos el pecado, vivíamos en pecado, pero de eso nos rescató Cristo.
Y si alguien dice, Cristo me rescató del pecado, Cristo me rescató de una vida vana, y sigue poniendo su mira en las cosas de la tierra y sigue amando las cosas de este mundo, esa persona no ha sido rescatada. Esa persona sigue en su pecado. Esa persona sigue caminando por el amplio camino de la perdición. ¿Qué dice Mateo 7:13 que leímos hace un rato? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. La palabra perdición aquí significa perdición eterna, a la condenación, para ser más prácticos. El camino de vive la vida como quieres, haz de tu vida lo que quieres, al fin que es por gracia, ese camino lleva a la perdición. Y dice la Biblia, esto es una realidad profética, y muchos son los que entran por ella. Esa es la realidad, son muchos, son muchos. Son muchos, muchos. Y no es que Dios no quiere que se salven muchos. Ya lo estudiamos, segunda de Pedro 3:9. Dice la Biblia en segunda de Pedro 3:9 que Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice primera de Timoteo 2:4 que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios, que todo lo sabe, sabe que muchos van a preferir el camino ancho y espacioso. Muchos que van a las iglesias cristianas prefieren vivir su vida como quieran. Sí asisten de pronto, sirven por ahí en una u otra cosa, pero su corazón está en este mundo, su mira está en las cosas de este mundo. Siguen viviendo tan mundanamente, están por el camino ancho y espacioso. Y dice el versículo 14 de Mateo 7. Claramente dice la palabra de Dios, 14. Dice la palabra de Dios, versículo 14. ¿Ya está? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice ahí? Y pocos son los que la hallan. Esa puerta estrecha es una metáfora de la vida de santidad, de entrega, de caminar en la voluntad de Dios, que es la que entra por esa puerta. De la vida de entrega al entrar por la puerta estrecha, porque noten que al principio en el 13 dice que debemos entrar por la puerta estrecha, es un mandato, entrar por la puerta estrecha. Y este versículo habla de que este camino, dice, entrar, estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta expresión de que la puerta es estrecha habla de que muchas cosas no pasan por esa puerta. El odio, el rencor, el pecado, la mundanalidad. Hay gente que dice, ay, ¿a poco tengo que dejar mi vicio? Tienes que arrepentirte, y claro que lo vas a dejar, porque la palabra de Dios habla en Proverbios 28:13 que confiesas tu pecado y te apartas, lo abandonas. Por esa puerta estrecha no entra el odio, el pecado, la mentira, la tranza, el adulterio, la fornicación. No entra por esa puerta estrecha. Ahora, es claro que a la luz de la Biblia no somos salvos por obras. Efesios 2:8-9 es muy claro, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Bueno, por medio de la fe, no por obras. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero una vez salvos, ¿qué pasa? Versículo 10. Una vez que eres salvo, aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para ¿qué? Buenas obras. Una vez que eres salvo por la fe, una vez que la gracia de Dios te salva, Él te hace una criatura nueva para buenas obras, y que además Él preparó de antemano para que andemos
en ellas. Y las buenas obras es el fruto de una vida, de una persona que se arrepintió. Y las buenas obras es una vida apartada del pecado. Una vez que Cristo te hace salvo, te da el poder para vencer. Primera de Juan 5:4 dice que todo lo que es nacido de Dios, ¿ya vieron? Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cuando hay una fe genuina, vences, porque Cristo tuvo la victoria en la cruz del Calvario. Por eso la reflexión insto, cada uno delante de Dios, 2 Corintios 13:5, examínate si estás en la fe. Vamos a regresar a Mateo 7:13, vamos a verlo otra vez. Quiero que vean porque esta es la realidad profética. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice la palabra de Dios, y muchos son los que entran por ella. Las grandes multitudes van por ese camino. Las grandes multitudes. Y hay gente que va por ese camino, pero va a una iglesia. Hasta terminando el sermón te dice: pastor, qué buen sermón, pastor. Pásemelo en CD porque se lo voy a llevar a la familia. Y siguen viviendo ellos una vida tan mundana, porque ancha y espaciosa, dice la palabra de Dios, el camino que lleva a la perdición. Si siguen en ese camino, aunque vayan a la iglesia, están yendo hacia la perdición. Repito, hombres y mujeres que se dicen cristianos, que siguen viviendo tan mundanamente, que siguen en los mismos pecados, que siguen vistiéndose tan sensualmente, que siguen en las mismas prácticas de pecado, mis hermanos, ¿habrán nacido de nuevo? Pero el pastor le dice: no se preocupen, es por gracia. Y sí es por gracia, y por gracia entramos a una libertad en Cristo, ¿lo sabían? Pero Pablo dijo en Gálatas 5:13 que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Es decir, que no uses la gracia, la libertad que Dios te ha dado, como pretexto para pecar. Mucha gente dice: soy salvo ya y puedo hacer lo que quiera. Esa mentalidad no cabe en un verdadero nacido de nuevo. Hay gente, por eso le dicen: si tú ya hiciste una oración, ya eres salvo. No, si tú te arrepentiste genuinamente y creíste en Jesucristo, eres salvo, y la evidencia serán tus frutos. Mateo 7:16 dice, vean con toda claridad, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vas a saber si alguien realmente ha nacido de nuevo o no? ¿Cómo vas a saber tú mismo si has nacido de nuevo? Por tus frutos. Y pone muy claramente aquí esto, dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17. Así todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Qué frutos está dando tu vida? ¿Qué frutos? ¿Qué frutos está dando tu vida y mi vida? ¿Has nacido de nuevo realmente? ¿Hay frutos que evidencian que tu vida es una nueva criatura? Habla de buenos frutos, de las buenas obras que Él preparó de antemano para que andáramos en ellas. Por eso dice 1 Pedro 1:18 que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Por eso Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros para que siguiéramos igual. Para que siguiéramos igual, será para eso Cristo nos rescató, para que sigas de mundano, para que sigas en el pecado, para que sigas practicando el pecado. Para eso nos rescató Cristo. ¿Saben qué? Cristo murió en la cruz del Calvario porque no había otra manera, porque estábamos perdidos, porque éramos unos miserables, mis hermanos. Un día un predicador dijo
que Cristo murió en la cruz porque somos muy valiosos. La realidad es que sin Cristo somos miserables. Pablo dijo en Mateo 7:24, no, en Romanos 7:24, fíjense lo que dijo. Soy muy valioso, así dice. ¿Cómo dijo? Miserable de mí, habla de su condición de pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable. No es que valíamos muchos, es que el pecado es tan grave que Cristo tenía que morir. Sin Cristo somos miserables. ¿Qué es lo único que puede darle propósito a una persona? ¿Qué es lo único que le puede dar un valor, el poder servir en algo en este mundo a una persona? Jesucristo, cuando Él se arrepiente y cree en Él como su Señor y Salvador. Tan miserables, tan no había nada que hacer, que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. La gente dice, es que eres muy valioso. No, eres un miserable sin Cristo. Por eso cantamos, a veces ese coro, a veces le ponemos la de Sublime Gracia, aunque en el original de inglés creo que dice infeliz, dice que a un infeliz salvó. Esos éramos sin Cristo, unos infelices, miserables, no había nada de valor en nosotros, nada, fue puro amor, fue pura gracia. Cuando alguien dice, es que me salvó porque algo vio en mí, Él vio amor y misericordia por alguien que estaba destinado al infierno. No es que valías. Hoy la psicología moderna metida en el cristianismo dice, tú vales mucho, eres hijo del rey, tú eres valioso. No, éramos miserables. Lo que le da valor a nuestra vida es que Cristo nos salvó y ahora su Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y es el que nos da el poder para la victoria. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos al Espíritu Santo. Por eso el cristiano entra por la puerta estrecha, dice Mateo 7:13. Porque el camino ancho y espacioso lleva a la perdición, pero dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que realmente quieren arrepentirse de su pecado y dejarlo. ¿Saben que eso es lo que detiene a la gente de recibir a Cristo, realmente de arrepentirse? ¿Ay, a poco tengo que dejar? ¿Ay, a poco tengo que dejar mi vicio? Arrepiéntete, claro que sí, tienes que entender, y eso lo trae el Espíritu Santo a su vida, porque dice Juan 16 que el Espíritu Santo convence de pecado, y en ese momento la gente se da cuenta que su pecado llevó a Cristo a morir. Inmediatamente viene un deseo por abandonar su pecado. A veces batallamos. Hemos enseñado, el cristiano no se vuelve una persona que jamás peca. Llegamos a pecar, sí. 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, tenemos a un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso dice Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero en el verdadero cristiano, en el verdadero nacido de nuevo, comienza en su interior un deseo por vivir la vida que agrada a Dios. Comienza en su corazón un genuino deseo por la santidad. Por eso pues, 2 Corintios 13:5 dice Pablo a los corintios, y Pablo los conocía: examínate si estás en la fe. Examínate si estás en la fe. Y dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Pregúntate delante de Dios haciendo este examen. Vamos hacia el final ya. ¿Son tus frutos buenos o malos? Porque dice la palabra de Dios que el árbol bueno da buenos frutos. ¿Quién es el árbol bueno? El nacido de nuevo. Y ahí mismo dice la palabra de Dios que el árbol malo da malos frutos. ¿Quién es el árbol malo? El que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo son tus frutos? Porque por sus frutos los conoceréis, no por la denominación, o qué iglesia vas, o cuánta membresía tienes, o cuántos has diezmado u ofrendado. No, por tus frutos, por una vida de santidad, de entrega al Señor. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Y miren, literalmente Cristo nos puso ejemplos
de peras y de manzanas. Dice ahí, versículo 16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Alguien tiene un árbol frutal en su casa? ¿Alguien tiene un árbol frutal en su casa? Nada más quiero, ¿alguien? ¿De qué, Jesús? Uno de lo que sea, de mandarina. ¿Alguna vez el de mandarina te ha dado mangos? No se puede, es que esto es lo que está diciendo. Vean, Cristo dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No se puede. Cuando alguien ha nacido de nuevo, da buenos frutos. Es la consecuencia. ¿Quién es el buen árbol? El cristiano, el genuino cristiano, el que realmente puso su fe en Jesucristo. Y el árbol malo es el que da malos frutos, es el que realmente no ha nacido de nuevo. Y dice el 18, miren, ya para terminar, dice el versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Ya vieron? No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol bueno dar frutos buenos. Ni el árbol malo dar frutos buenos, perdón. El árbol bueno es esa persona que arrepentida de sus pecados ha nacido de nuevo porque ha puesto su fe en Jesús. Y comienzas desde el primer día de tu conversión a dar buenos frutos. Desde el primer día de tu conversión hay un deseo que Él pone, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, un deseo por agradarlo, un deseo por apartarme del pecado, un deseo por servirlo. Pero yo me encuentro personas de 10, 15 años en Cristo o que dicen haber creído en Cristo que siguen igual y van a la iglesia y no faltan y diezman, pero no hay frutos. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examínate a ti mismo si estás en la fe. Termino con esta pregunta. Tú que me escuchas aquí en este lugar, en esta mañana, y alguien que nos escuche por internet, ¿estás seguro que has nacido de nuevo? ¿O tienes dudas? ¿Saben? El cristiano de a de veras no tiene dudas de su salvación. Pablo lo dijo así en 2 de Timoteo 1:12. Vean lo que dijo Pablo. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Saben por qué no se avergonzaba? Dice, porque yo sé a quién he creído. ¿Y qué dice inmediatamente? Y estoy casi seguro. Tengo mis dudas, dice Pablo, pero ¿así dice? No, dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si has nacido de nuevo, debes estar seguro. Si has creído en Él, si sabes en quién has creído, tú sabes que Él va a guardar tu depósito para aquel día. Examínate esta mañana si estás en la fe. Es de vida o muerte. Y si hoy la palabra de Dios y el Espíritu Santo te han hecho ver que no has nacido de nuevo, ponte a cuentas con Él. Hoy es el día de salvación. Tienes dudas, tu vida, los frutos de tu vida no hablan de un nacido de nuevo. Hoy arrepiéntete y apártate de tus pecados. Cree en Jesús, pon tu fe en Jesús, pero genuinamente. No te voy a hacer hoy repetir una oración. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a despedirnos en oración. Eso es lo que Dios nos dejó en este versículo, mis hermanos. Una exhortación a quienes asisten a una iglesia, a que nos examinemos si estamos en la fe. Porque si no, el mismo versículo dice, a menos que estés reprobado. Es decir, no hubo una fe genuina en Jesucristo. ¿Estás en la fe?
¿Has nacido de nuevo? Es un llamado urgente, quizás para alguno aquí o que nos escuche por internet. Es su última oportunidad. Examínate si estás en la fe. Ve tus frutos. Desde que dices haber hecho una oración para recibir a Cristo, ¿tu vida cambió? ¿Hay buenos frutos? ¿Eres el buen árbol que da buenos frutos? Cierto es que eventualmente pecamos, pero ya no practicamos el pecado. ¿Hay buenos frutos en tu vida? Ese pecado, esos pecados de los que te arrepentiste, ¿ya te apartaste de ellos? ¿Ya los abandonaste? ¿O sigues practicándolos? Examínate si estás en la fe. Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de los cielos. No importa si no tienes o no una credencial de una iglesia cristiana de miembro. Asegúrate de ser miembro de la familia de Dios. Y eso se hace cuando una persona arrepentida de todo su corazón pone su fe en Jesús. Cuando así lo hagas, tu vida va a cambiar, porque el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Eso es lo que hace Dios cuando alguien nace de nuevo. Arrepiéntete ahí en tu lugar, pídele perdón a Dios. Cree realmente con una fe genuina en Jesucristo. Tu vida va a cambiar, tu vida va a dar buenos frutos. Examínate si estás en la fe. Pongámonos de pie. Padre Celestial, hemos predicado tu palabra, hemos leído tu palabra y está esta clara advertencia. Yo te pido en el nombre de Jesús que si alguno en este lugar o que nos escucha por internet, confrontado por tu palabra, se ha dado cuenta que no ha nacido de nuevo, que hoy se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesús. Que se asegure al salir de este lugar que es un hijo tuyo, una hija tuya, que irá a la eternidad con Cristo, porque la gracia, tu gracia le ha salvado, porque la sangre de Cristo le ha perdonado, y verá cómo su vida va a cambiar, porque tú harás de él una nueva criatura. Gracias te doy por tu palabra y te pido pues que nadie se vaya de este lugar sin tener la seguridad de su salvación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.